1985. Se habían cumplido 12 años desde el inicio de la dictadura en nuestro país. Y el descontento derivado de la crisis económica de 1982 presionaba con fuerza el régimen de Augusto Pinochet. Como veremos, el 85 tuvimos varios remesones. Fuimos sacudidos por bombazos, crímenes terribles y un devastador terremoto. Comencemos. Zoom Deportivo es un lente muy especial que acerca las cosas hasta ver el detalle más mínimo. El macabro hecho fue descubierto en el camino que une las comunas de Quilicura con Renca. Stop, pare. Había un stop de Conte, qué tremendo lo que ha pasado. Estamos en el sector de la dehesa, en el lugar donde encontró la muerte la joven Alice Meyer. Nuestro país sufre ahora un terremoto con su secuela de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. El domingo 3 de marzo de 1985 no fue un domingo cualquiera. Ese día, la selección chilena de fútbol jugaba su primer partido de cara a la clasificación al Mundial de México 86. Su rival, Ecuador, en Quito. A las 2 de la tarde comenzó el duelo. Se va a iniciar el partido en el estadio Atahualpa, en Quito, Ecuador. Ecuador-Chile, el relato de Ignacio Hernández. Qué buen pase para Yáñez. Yáñez, atención, Yáñez, cabezazo, ¡gol! Juan Carlos Letelier. Valdeón, hay falta penal. Vamos a ver qué hace Maldonado. ¡Gol! Maldonado para Ecuador. El juego terminó en un empate a 1. Y pese a lo desabrido, nos sirvió como despedida de las vacaciones. Al día siguiente sería el primer lunes hábil de marzo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estaban haciendo esa tarde? A las 7:47. Probablemente los más pequeños estaban por acostarse porque al día siguiente comenzaban las clases. Es la hora de dormir, es la hora de soñar, es la hora de confiar en los brazos de mamá. De pronto, la tierra comenzó a moverse. Se sentía como ondas. Fue largo. Se cortaron los teléfonos de las casas, no había celulares, ni Twitter, ni redes sociales. Así que tuvimos que esperar harto para saber la magnitud. Al día siguiente, las primeras imágenes en la televisión mostraron la destrucción en la zona central. El terremoto había sido de 8 grados Richter, el más fuerte desde lo ocurrido en Valdivia en el 60. Nuestro país sufre ahora, lamentablemente, un terremoto con su secuela de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. El epicentro se ubicó en la fosa marina, a 40 kilómetros al interior de Algarrobo, provocando los mayores estragos en las regiones metropolitana, quinta, sexta y parte de la séptima. Casas, edificios públicos, museos y casonas patrimoniales tuvieron daños incalculables y muchas familias se vieron forzadas a dormir en la calle. Como todo muy triste porque es triste estar aquí afuera viviendo, pasando frío y además que la casa no se puede habitar. No estamos acostumbrados a vivir aquí afuera y que nos estén mirando. ¿Qué estamos haciendo? Cocinando y todas las cosas aquí afuera. No tenemos dónde estar, pues estamos en la calle. Pues eso es lo más urgente que necesitamos. Por lo menos comida, todavía nos queda un poquito de plata que tenemos. Se está realizando, por instrucciones del señor presidente de la República, ya el catastro completo de toda la situación de las propiedades a objeto de poder cuantificar y medir la solución del problema. Algunas de las imágenes más impactantes llegaron desde el puerto de San Antonio, donde la destrucción fue total. Son toneladas de manzanas que están desparramadas en una vasta extensión. Cayeron 6 grúas como las que tenemos al fondo. Impresionante ver que la grúa se viene desplomando, así que yo me agarré de un fierro así, me protegí la cabeza con una mano y eso fue todo. El terremoto echó abajo casi todos los edificios de adobe, una mezcla de barro y paja usada mayoritariamente en la época colonial. Melipilla, al poniente de Santiago, estaba construida casi completamente en este material.
Esta fue la postal de esa ciudad el primer lunes de marzo de 1985. 7 víctimas fatales y el 80% de las casas destruidas es el saldo hasta el momento del terremoto aquí en Melipilla. La situación es bastante difícil, incluso dramática, al recorrer las calles de esta ciudad. En todo Chile, el terremoto dejó 177 personas fallecidas, más de 142.000 viviendas destruidas y casi 1 millón de damnificados. He designado al señor ministro del Interior para que coordine la evaluación de todos los daños materiales y personales sufridos. A la respuesta institucional se sumaron los esfuerzos ciudadanos. Distintos medios de comunicación organizaron la campaña Chile ayuda a Chile, una cadena solidaria en apoyo a los damnificados. Partió desde Televisión Nacional en calle Bellavista la amplia caravana de camiones de la jornada Chile ayuda a Chile. Eran más de una veintena de vehículos que llevaban escolta policial. Iniciaron el camino a Melipilla y San Antonio, los dos lugares más afectados por la catástrofe. Que por la dimensión de lo que hemos visto al entrar a San Antonio, prácticamente es un granito de arena con lo que hay que contribuir. El terremoto del 3 de marzo de 1985 empujó a modificar la norma sísmica para la construcción en nuestro país, lo que se concretó en 1993 y luego en 1996, cuando fue perfeccionada. Además, fortaleció nuestra cultura de prevención de temblores. Aunque en el 2010 nuestro sistema de alerta temprana no pasó la prueba, la constructibilidad de los edificios sí demostró estar a la altura, salvo algunas excepciones. En un país aún remecido por el terremoto, el día sábado 30 de marzo de 1985 se supo del hallazgo de 3 cuerpos que habían sido asesinados de una manera brutal. Hoy lo conocemos como el caso Degollados. El macabro hecho fue descubierto por un grupo de campesinos que pasaban por el lugar en el camino que une las comunas de Quilicura con Renca, por el aspecto que presentan en general. Cada uno a 50 metros, a 100 metros del otro. Yo pensaba que estaban curados primero cuando lo vimos, que estaba curado durmiendo. Y después cuando vimos el segundo, dijo mi hermano, es como mucho, devolvámoslo. Y los devolvimos, íbamos a avisarle ahí al control que hay aquí en Pudahuel. Y justo venía el furgón, así que lo hicimos por ahí y le dijimos a ellos. Eran 3 militantes del Partido Comunista: Manuel Guerrero Ceballos, profesor dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile; Santiago Natino Allende, diseñador y publicista; y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad. El hecho aparece vinculado al confuso incidente acaecido en el día de ayer frente al Colegio Latinoamericano de Integración. Entonces, a las 8:50 horas, desconocidos secuestraron a 2 de las personas antes mencionadas, Manuel Guerrero Ceballos y José Manuel Parada Maluenda. El gobierno lamenta estos tristes hechos, condena con la mayor energía la ocurrencia de actos de esta naturaleza y espera su más pleno y pronto esclarecimiento. Estas muertes causaron un gran impacto en la opinión pública. Mis hijos anoche cuando les dije, no podían entender. Mamá, pero si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Por eso lo mataron. En un principio, las autoridades de la época dijeron que se había tratado de un ajusticiamiento entre comunistas. Pero con el correr de los días, se supo que los 3 profesionales habían sido secuestrados y asesinados por miembros de la entonces desconocida DICOMCAR, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros. Esto empujó la renuncia de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado de 1973. ¿Qué razón renunció, general? Porque se me antojó nomás. Porque era oportuno y era necesario. ¿Y sigue pensando que fueron los comunistas los asesinos? Mire, podrían no ser comunistas propiamente, pero... ¿General, cuál va a ser su situación? Sí, no, podrían que sí, puede que no. Finalmente, en octubre de 1995, ya en democracia, la Corte Suprema dictó el fallo. Este condenó a 15 carabineros y un civil, el Fanta, ex militante comunista y quien fue el delator de los 3 profesionales.
Tras el fallo, 10 años después del triple homicidio, la Corte Suprema condenó a presidio perpetuo al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, al cabo primero Alejandro Sáez Mardones, al ex militante comunista Miguel Estayreino, más conocido como el Fanta, al sargento segundo José Fuentes Castro y al cabo Claudio Salazar Fuentes. Se rebajó además a 15 años de presidio la condena al capitán en retiro Patricio Zamora Rodríguez. De los otros 10 condenados, solo 3 deberán cumplir sus penas en la cárcel. Me siento conforme, pero la verdad de las cosas es que me duelen mucho otros familiares que pasaron por lo que hemos pasado nosotros y por cosas a lo mejor peores, como no tener el cuerpo de sus familiares para sepultarlo. El 29 de marzo de 2006, cuando se cumplieron 21 años del secuestro de Guerrero, Natino y Parada, la presidenta Michelle Bachelet inauguró un memorial en el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos. 3 sillas de 10 metros cada una serán el símbolo para no olvidar. En el año 2016 se sumó otro tributo en la esquina donde estaba el Colegio Latinoamericano de Integración, desde donde habían sido secuestradas 2 de las víctimas. En el 2015 se concedió la libertad condicional de Alejandro Sáez y un año más tarde se le otorgó también a Claudio Salazar, Guillermo González Betancourt y José Fuentes. Pudieron optar al beneficio luego de haber pasado 20 años en prisión. En 2021, Miguel Estayreino falleció por COVID, el único condenado que cumplía su pena privado de libertad. En esa época, Javiera Parada, la hija de José Manuel Parada, era una niña y participaba como actriz en el área dramática de Televisión Nacional de Chile. En julio de 1985 apareció en una nueva teleserie. Marta a las 8, protagonizada por Sonia Viveros, contó la historia de Marta, una empleada doméstica que venía del sur a trabajar en Santiago. Nosotros estamos a punto así como de recibir una llamada telefónica de Australia. Entonces le queríamos pedirle si usted nos podía tomar el recado. No hay problema, ¿no hay nadie en la casa? Como si no lo viera, Que el teléfono sonó 2 veces. ¿Y? ¿Sabes? No alcancé nada a contestarlo. Parece que nosotros no vamos a poder salir tranquila nunca más los domingos, ¿sí? ¿Ah? Quédate a almorzar conmigo. Si me invitan. Invítalo. ¿Y qué hace su señora si se queda a almorzar aquí? ¿Qué señora? Si yo soy solo. ¿Y usted? Ya, pues siéntese. Si almorzar, tiene que almorzar rapidito, eso sí. Porque yo voy a tener que salir, así que coma rapidito. Marta a las 8, dirigida por Vicente Sabatini, es una telenovela que todavía es recordada por la forma fidedigna en la que sus personajes retrataron la realidad de esa época. Yo quiero tener todo listo antes que llegue la Cia Martita. Qué pena que no quiera quedarse con nosotros aquí, ¿eh? Ay, pero la Cia Martita tiene razón. Ella siempre quiso tener su casa. Y ahora con el nacimiento de la niña se le va a llenar una alegría. ¡Llegaron! Pero qué precioso. En 1985, como en todos los años de dictadura, nuestra vida cotidiana se mezclaba con situaciones crudas. También en marzo, y el mismo día del secuestro de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, ocurrió otro hecho que remeció a nuestro país y que tiene repercusiones hasta nuestros días. Los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, ambos militantes del MIR, fueron interceptados por una patrulla de carabineros en la esquina de Las Rejas con 5 de abril en la comuna de Estación Central, cerca de Villa Francia. Los medios de la época dijeron que los jóvenes se preparaban para asaltar un local y que se produjo un enfrentamiento. Uno de ellos murió acribillado y el otro, estando ya herido, murió por un disparo a quemarropa en la nuca. Ambos cuerpos fueron abandonados en la calle. Su madre, Luisa Toledo, se transformó en un ícono de la lucha por la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos. Los patearon en el suelo después que estaban muertos. Yo les pido a la gente decente de la gente de los militares que por favor entreguen a los culpables.
Las investigaciones realizadas ya en democracia concluyeron que Eduardo y Rafael estaban desde hace tiempo fichados por la CNI. En 2010 se conocieron las condenas. Este miércoles, en un fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal condenó a 10 años de presidio a Jorge Marín Jiménez por los delitos de homicidio simple y calificado en contra de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, mientras que Alex Ambler Hinojosa y Nelson Toledo Puente a 7 años por el homicidio calificado de Rafael. Es uno de los pocos casos que realmente este equipo, este grupo de asesinos va a ir a la cárcel. La Corte Suprema consideró que el crimen de los hermanos Vergara Toledo es de lesa humanidad, por lo que las penas deben ser cumplidas de manera efectiva. Desde la muerte de los hermanos Vergara Toledo, cada 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente. A lo largo de los años, esta fecha se ha ido convirtiendo en sinónimo de disturbios, con personas heridas y detenidas. El 31 de marzo de 1985, en un país aún golpeado por el terremoto y los casos de asesinatos, TVN estrenó un programa deportivo que estaría al aire por 26 años. De seguro lo vieron alguna vez. Televisión Nacional de Chile presenta Zoom Deportivo. Buenas noches, Zoom Deportivo. ¿Por qué Zoom Deportivo? Ustedes lo vieron. Es un lente muy especial que acerca las cosas hasta ver el detalle más mínimo, o al mismo tiempo puede comenzar del detalle más mínimo y se abre para ver el contexto en que ese detalle está inserto. Para saber lo más importante, los titulares de la edición de hoy día. Eso, a ver qué estaba pasando en el deporte en esos días. De Chile depende su clasificación para Mundial de México. Colo-Colo se afianza como líder del campeonato Pollagol. En discutido fallo, Cardenio Ulloa es derrotado en Miami. Pudahuel ganó Copa de Oro de la hípica chilena. El programa mostraba una selección de disciplinas muy variadas, pero el deporte rey siempre ha sido el fútbol. Y en ese primer capítulo, TVN organizó un almuerzo para ver el partido de Ecuador contra Uruguay. ¿Qué tal? Desde luego el ambiente es muy confortable y si bien la invitación era calculada, al igual que los casamientos y bautizos, una gran cantidad de curiosos han llegado solo por propiedad del olfato. Hasta con paracaidistas el almuerzo. Pero, ¿por qué era tan importante ese partido? En ese momento, la selección chilena de fútbol estaba a un triunfo frente a los charrúas de clasificar a la Copa del Mundo México 86. Solo una semana antes, Chile había ganado 2-0 a Uruguay en Santiago, momento donde fuimos testigos de este llamado gol imposible, como definió la FIFA, al gol de Jorge Aravena. El 7 de abril tocó el partido de vuelta, donde ocurrió algo tan insólito como desconocido. Íbamos perdiendo por 2-1 cuando al final del partido nos cobraron un tiro libre a favor. Aravena era el encargado de patearlo y cuando la pelota se despegó de sus pies, el uruguayo Ramos le lanzó un limón que la desvió del arco. ¿Lo vieron? Increíble, ¿eh? En ese momento nadie se dio cuenta, así es que nadie reclamó y nos quedamos sin clasificación. Y tampoco la hicimos en el repechaje. Después de ganar con Perú y perder con Paraguay, nos quedamos fuera de México 86. Unos días después de esta derrota deportiva, el 21 de noviembre de 1985, la oposición a Pinochet marcó un pequeño triunfo. La Alianza Democrática, una coalición de movimientos políticos de centro-izquierda, convocó a un acto en el Parque O'Higgins al que asistieron cerca de 500.000 personas. Dado que la Administración de Televisión Nacional estaba en manos del régimen, no hubo cobertura a la convocatoria. Solo este registro, donde el punto de vista estaba puesto en la exaltación de los ídolos catalogados como marxistas. Pero desde la televisión extranjera miraban estos actos con esperanza. Estas imágenes son de la RAI, la televisión pública de Italia. Que cuando termine la dictadura, este mismo lugar en que nos encontramos en este Parque O'Higgins será llamado
la Plaza de los Derechos Humanos. Ya ha llegado el momento que Chile se pone de pie. Las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los mineros, los trabajadores, los profesionales, los artistas, todos están aquí. Nunca en la historia de Chile ha habido más gente en el Parque Acuciño. Creo que este es un día glorioso. Aquí se cuentan por millones los chilenos. Una reunión. 3 meses antes, en agosto de 1985, 11 partidos de todo el espectro político habían firmado el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. Impulsado por el entonces arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, el acuerdo buscaba, entre otras cosas, que se reabriera el Congreso y se eligiera a un presidente democrático. Pero Pinochet se negó a recibirlos o escucharlos. Eso acrecentó el descontento generalizado hacia la dictadura en un momento en que eran comunes las convocatorias a jornadas de protesta nacional. Las manifestaciones, en ocasiones violentas, eran reprimidas por efectivos de carabineros. Esta marcha del 4 y 5 de septiembre dejó un total de 6 muertos. Lo que pasó ayer no debe pasar nunca en Chile, porque no sé por qué ocurren estas cosas si todos somos nacidos en esta tierra. Falta amor, falta cariño, falta entendimiento. Que no puede ser posible continuar más así ya, porque muere mucha gente inocente. Los altercados callejeros también se tradujeron en saqueos y vandalismo. Llegar al extremo de estar asaltando supermercados, de estar asaltando domicilios particulares, ya esto es lo último. Realmente nos preocupa, seriamente, que haya quienes, como lo dije el otro día, sin poder concebir una ingenuidad, hayan participado en convocar a actos de esta especie, sabiendo que el resultado final iba a ser. En paralelo, los grupos subversivos como el MIR y el FPMR utilizaron la colocación de bombas en edificios públicos como una forma de combate al régimen. La cobarde acción extremista se inició a las 21 horas 45 minutos cuando los televisores del centro de esta ciudad captaron interferencias de una emisora clandestina. Efectivos de seguridad se dirigieron al departamento 1017 del Hotel El Araucano, donde se presumía se efectuaba la transmisión. Efectivamente, allí había un equipo de radio y un artefacto explosivo, el que detonó en el momento que se procedía a desactivarlo. El más violento de los atentados terroristas se registró a las 23 horas y 12 minutos de anoche frente a la sede del diario La Nación en Santiago. 9 heridos registró este atentado, entre ellos periodistas, un junior y peatones, incluyéndose a un modesto papelero que recibió graves quemaduras. Tenemos una decidida posición anticomunista, consecuentemente eso ha merecido una respuesta de esos sectores, han pretendido amedrentarnos, pretenden acallarnos, que nosotros no sigamos cumpliendo con la misión que creemos un deber realizar. Sprengkörper vor Kasernen und Polizeistationen, gesprengte Stromleitungsmasten, Autobomben. Einen Toten und mehrere Verletzte forderte diese Serie von Bombenanschlägen von Regierungsgegnern in der chilenischen Hauptstadt Santiago in den letzten 3-4 Tagen. Muchos años después, investigaciones judiciales demostrarían que algunos de los artefactos explosivos de ese periodo fueron puestos por agentes de la CNI. Dentro de nuestro país, la mayoría de los medios de comunicación manipulaban las noticias sobre las violaciones a los derechos humanos, pero en el extranjero recibían la información sin filtro y había preocupación por la situación de Chile. A finales de 1985, las Naciones Unidas envió a un relator especial para investigar lo que estaba pasando con las víctimas de la represión. Voy a entrevistarme con todos los sectores del pueblo chileno que deseen hacerlo y también tendré iniciativas para cumplir con mi misión. Vengo a trabajar con muy buena voluntad y con firme determinación, que Dios mediante sea objetivo. Luego de entrevistarse con distintas autoridades, detenidos y organizaciones civiles por 11 días, Fernando Bollio se fue del país. Les he dicho que no puedo adelantar criterios sobre qué diré, sería irresponsable, porque es tan profusa la información que debo meditar cómo la analizo. Esta fue la primera de 4 visitas que realizó Fernando Bollio a Chile. Una de las más polémicas sería la de 1987. El ministro Rosende explicó que Bollio solicitó autorización
para visitar algunos establecimientos penales y el traspaso de algunos casos de la justicia militar a tribunales civiles. Yo lo que pretendo es poner las cosas en su lugar, porque no puedo aceptar que se ande trayendo a la Corte Suprema para arriba y para abajo. La sugerencia de Bollio de sacar ciertas causas de la justicia militar no fue bien recibida por el régimen y se criticó directamente las capacidades del relator de la ONU. Yo creo que sus últimas declaraciones lo inhabilitan moral, ética y profesionalmente para pronunciarse sobre cualquier asunto que diga relación con la justicia. Parte del trabajo de Bollio se centró en la investigación de cómo las violaciones a los derechos humanos y el estado de sitio afectaba a las infancias. Niñas y niños que desde 1973 habían nacido y crecido expuestos a los acontecimientos ligados a vivir en una dictadura. 1985 fue un año duro, pero también hubo algunas noticias curiosas, como esta. Desde 1969 y luego de la llegada del hombre a la Luna, Estados Unidos estaba a la cabeza de la carrera espacial y desde el 81 había desarrollado un programa de transbordadores espaciales. En ese momento puso los ojos en nuestro país, específicamente en la isla de Pascua. Para conocer en el terreno mismo esta situación, llega a la isla el embajador de los Estados Unidos en Chile, James Siebert, acompañado de su esposa. Yo he notado que hay mucha especulación y mucha crítica sobre lo que pretendemos hacer, pero yo creo que es basado en la ignorancia de del terreno y de lo que es nuestro plan para la extensión de esta pista de aterrizaje. Lo que querían hacer era permitir que los transbordadores espaciales pudieran aterrizar en Mataveri, pero para eso tenían que remodelarlo. El proyecto en cuanto a equipos consiste en dotar a este aeropuerto de modernos sistemas de control para la navegación espacial y en cuanto a trabajos en reforzar la losa alargándola solo en 400 metros más. Un año después de iniciados los trabajos, ocurrió el conocido accidente del Challenger tras despegar en Florida, en Estados Unidos, que desaceleró el programa de transbordadores. Finalmente, la isla nunca se usó de pista de aterrizaje para ninguna nave espacial, pero las remodelaciones permitieron que llegaran aviones de mayor tamaño, aumentando el turismo en Rapa Nui. En esos años, TVN transmitía en directo el boxeo nacional. Y el 30 de noviembre de 1985 vivimos nuestra propia pelea del siglo. Se enfrentaban Benito Badilla y Cardenio Ulloa por el título chileno y latinoamericano de la categoría gallo, en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano. Ambos boxeadores habían peleado en años anteriores por el título mundial. Era un duelo de titanes y tendría una memorable polémica. Porque el combate va a comenzar. Atención, Chile. Pantalón rojo, Benito Badilla. Pantalón negro, Cardenio Ulloa. Pelea a 12 asaltos. Esto comenzó. La pelea iba muy pareja, pero en el quinto round ocurrió lo siguiente. Stop, pare. El golpe. Caramba, ustedes escucharon todo y lo vieron todo. Por nocaut ha ganado Benito Badilla. Espectacular el zurdazo que liquidó el pleito, pero caramba, había un stop de Conte. Qué tremendo lo que ha pasado, qué grave lo que acontece con el árbitro. El árbitro validó el triunfo de Badilla, pese a que un segundo antes había ordenado parar. Quiero preguntar una cosa, vamos por orden. ¿Por qué usted dijo stop? No, dije stop. Un momentito. Dije alto para poder meter la mano justamente. Lamentablemente usted tiene un micrófono y se escuchó por todo el país que dijo stop. Para poder sacar, habían más o menos unas 6 personas que eran ajenas totalmente al público. Ahora... por eso usted dijo stop. Para poder, digamos, por eso estiré la mano. ¿Ustedes escucharon que dijo stop? Yo lo escuché. La pelea significaría el fin de la carrera de Conte como árbitro y el stop pare pasaría a la memoria de esta disciplina. Menos de un mes después de la llamada pelea del siglo, las chilenas y chilenos quedamos consternados con la noticia del homicidio de una joven en el barrio Alto de Santiago.
Estamos en el sector de La Dehesa, en el lugar donde encontró la muerte la joven Alice Meyer. ¿Qué fue lo que vio usted? No, yo la vi de que venían por el camino nomás y no la dejé pasar para arriba, nada más. ¿Venía acompañada? Sí, venía acompañada. El gallo era un tipo chico, gordo y de barba. Días más tarde, se sumaron nuevos antecedentes al caso. Colgando de este árbol, ubicado en el sector de Cerro 18, comuna de Lo Barnechea, fue encontrado el cadáver de Delfín Antonio Díaz Méndez. El autor del homicidio y robo de Alice Meyer es Delfín Antonio Díaz Méndez, de 21 años. Se comprueba su participación en este hecho por cuanto en su muñeca izquierda llevaba un reloj que fue reconocido por los familiares como de propiedad de la víctima y que fue sustraído y estaba perdido desde el día de los hechos. Las investigaciones posteriores determinaron que Delfín Díaz solo había sido un testigo y que el principal sospechoso del asesinato era Mario Santander, un empresario con el que Alice tenía una relación. En 1986 fue procesado y encarcelado en la ex penitenciaría, de donde salió 19 meses después. La resolución fue adoptada por la unanimidad de los integrantes de la séptima sala de la Corte de Apelaciones, al confirmar la excarcelación previo pago de 100.000 pesos que dispuso la ministra en visita Raquel Camposano. El caso fue cerrado sin culpables en 2 oportunidades más. En el 2020, Mario Santander se suicidó. Durante la mañana de ayer, el sonido de un certero disparo sorprendió a los vecinos de este sector en Lo Barnechea. Aquí lo que operó fue un gran aparato de poder, de dinero. El caso Alice Meyer es lo que hoy día estaría caratulado como un femicidio. Ella es la expresión más clara de una víctima de la violencia de género, de la violencia machista. En 1985 se estrenó en TVN el programa Mazapán. Estas estudiantes de educación y música de la Universidad Católica habían formado un grupo musical en 1979. Una cuncuna amarilla debajo de un hongo vivía, allí en medio de una rama tenía escondida su cama. Grabaron un montón de hits. Seguro que han escuchado más de uno. Además de las canciones, el programa incluía actos teatrales, enseñanzas y manualidades. Ahora nos vamos a ir bien al norte, donde la tierra es muy seca y no hay casi nada de pasto. Y vamos a ver cómo unos niños cuidan un rebaño de cabritas. ¿Vamos a verlos? Ahí ven ustedes el desierto. Se fijan que es todo amarillo y no se ve ni un árbol, nada de pasto. Ahí vienen los cabritos. Hay de varios colores. Ahí van los pastores que las van arriando para que se vayan todas juntas. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué increíble que estas canciones aún se las cantemos a los niños! De charol, que hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín que se lo dio el puercoespín. Y con ese golpe de nostalgia terminamos nuestro recorrido por 1985. Ahora les dejo invitados para que me acompañen en nuestro próximo capítulo, 1984. Un año en que Los Prisioneros lanzaron un icónico disco, La Voz de los 80, y en el que Chile hizo soberanía en el continente blanco. Esto es Chile 50, la serie.